Versículos 7 y 8. Isaías 53, versículos 7 y 8. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Es una profecía acerca de Jesucristo, ¿ok? La rebelión del pueblo iba a llevar a que Cristo sufriera, siendo el varón perfecto, el único que no pecó, sufrió, ¿sí? Es un momento de plena humillación. ¿Por qué es importante? Porque esta humillación implica que Cristo, sin dejar de ser Dios, porque no podía dejar de ser Dios, iba a ser humillado, iba a dejar de lado el ejercicio de sus atributos, ¿sí? Esto se le conoce como kenosis. No me adelanto, vamos poco a poco. Filipenses 2:8. Y ahí les pido que dejen un papel para que podamos regresar a él. Si quieren vamos a leer desde el 1 hasta el 11 para entender. Desde el 3 hasta el 11, para entender mejor el contexto. Está dando Pablo ciertas instrucciones a la iglesia de Filipos, y al hacerlo, ¿a quién pone por ejemplo? A Cristo. Fíjense, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No falta quien dice que para poder amar al prójimo tienes que amarte a ti mismo. No, eso es algo que ya es sentado. Y justamente Pablo está llamando, a través viendo las contiendas que había en la iglesia, está llamándoles a que dejen esas contiendas de lado, a que se comporten humildemente, sencillamente unos con otros, estimándolos a otros superiores. Y dicen, bueno, eso para cualquiera, y más a gente como orgullosa como este servidor que les habla, es algo difícil. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entender que Cristo, siendo Dios, forma de Dios no se refiere a que asumió la forma, no. Está refiriéndose en el griego a que es Dios mismo. Siendo Dios, no se aferró a esa deidad en el sentido de permanecer en la gloria, sino que, fíjense, que dice el versículo 7, se despojó a sí mismo. Esa es la kenosis. Versículo 8, se humilló a sí mismo. Es una humillación la que sufre Cristo, porque siendo Dios, se hace hombre. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí. Entonces, este momento es un momento de humillación. El conocimiento específico que refiere Mateo, perdónenme. Me salté. No. Es un momento de humillación, ¿ok? Es un momento de humillación el que está sufriendo Cristo. Vemos en Marcos que dice, ni el Hijo del Hombre lo conoce cuándo ni dónde va a ser. La hora ni el día. Pero fíjense qué pasa en Hechos 1, cuando ya Cristo ha resucitado. Ya está a punto de ascender. Vamos a Hechos, capítulo 1, versículos 6 a 8. Hechos, capítulo 1, versículos 6 a 8.
Justo por eso prefiero las presentaciones, porque van en orden y ya no me equivoco. ¿Sí? ¿Listos? Entonces, los que habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si ustedes se fijan, es un momento en que Cristo ya murió, ya resucitó, ya está a punto de ascender y es un momento diferente. Y aquí podemos ver este discurso en donde ya ahora sí hace una distinción. Fíjense en el versículo 7. Les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Pareciera que ya implícitamente está diciendo, ahora sí ya sé. Y no porque lo haya olvidado, ojo, sino porque, como vemos, se había despojado a sí mismo, se había humillado a sí mismo. Y esto implica que había despojado, o sea, había dejado un poco de lado el ejercicio de ciertos atributos. Ahorita vamos a profundizar en ello, ¿sí? Esto es como que la introducción. La limitación de Cristo, o mejor dicho, la autolimitación que hace Cristo, se le conoce como kenosis. ¿Qué es lo que sucede? Cuando encarna Cristo, rindió el ejercicio independiente de sus atributos divinos a la voluntad de Dios. Vamos otra vez a Filipenses 2. Chaparrito. Filipenses 2, versículos 5 y 7. Está antes. ¿Antes de quién? De Santiago. Está antes de Tito. Ok, ya. ¿Ya lo viste? Uh-huh. Timoteo. Antes de Timoteo. Está Tesalonicenses, Colosenses y Ya, atrás. ya está. ¿Sí? Sí, Filipenses, ¿qué? 2, Ok, ya. versículos 5 a 7. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es decir, en el momento que encarna, ¿qué es lo que hace Cristo? Se despoja. Este despojar es el verbo griego que no es vaciar. Y por eso podemos entender que esto que llama la teología kenosis, se los digo para que si lo oyen no les sorprenda, es un vaciado. Hace un vaciado Cristo de sí mismo. No deja de ser Dios. Él mantuvo la deidad, pero se vacía. Es decir, en esencia, en sustancia, sigue siendo Dios. Pero voluntariamente, ¿qué hizo? El ejercicio que antes era independiente, que él ejercía completamente y a diestra, a siniestra, como quisiera, de los atributos, lo sometí a la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Para qué? Para cumplir todo el propósito que está siendo anunciado a través de los profetas hasta el momento del cumplimiento. ¿Sí? Entonces, voluntariamente, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Adopta la forma de siervo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, adopta esa forma, pero ojo, nunca deja de ser Dios. Vamos a Juan 10, sigan dejando un papelito aquí. No estoy seguro si regresamos, pero por si las dudas. Juan 10, versículo 30.
Yo creo que este es uno de los capítulos que a mí más me ha impactado en la Biblia, cuando Cristo habla de la relación que tiene con sus ovejas y cómo las ovejas van a responder a la voz del buen pastor. Los judíos rechazan esta verdad, y entonces, fíjense, desde el capítulo, bueno, vamos a leer desde el 22. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. O sea, ellos ya estaban reconociendo que habían ciertas señales que les mostraba que era ese Cristo, ese Mesías que estaba anunciado. Y era, pero obviamente, ubíquense a los judíos, a los religiosos de ese tiempo. Es como si ahorita vas a la iglesia católica y los confrontas diciéndoles: hey, es que ¿qué crees? Que tú estás mintiendo, tú no eres lo que dice esta palabra, la Biblia. Pues lo mismo estaba haciendo Cristo, confrontando a la religión que se creía la religión del único Dios verdadero, pero que ya se había desviado. Y entonces era el momento de esta confrontación contra esta religiosidad que los había desviado completamente. Entonces empiezan a reconocer ciertas verdades, pero los turbaba. ¿Por qué? Porque les estaba mostrando la hipocresía que había en ellos. Entonces, ¿qué les dice? Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Ya se los había dicho. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y aquí, yo y el Padre uno somos. Cristo nunca deja de ser Dios. No podía dejar de ser Dios, porque si hubiera dejado de ser Dios en la eternidad o en el momento en que se encarna, dejaría de ser Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Uno somos, porque si bien se despoja, se humilla, no deja de ser Dios. Por eso es tan chocante para los musulmanes entender que Dios se haya hecho hombre. ¿Ok? Y por eso tratan de atacar primordialmente la Trinidad. Pero bueno, ese es otro rollo. ¿Qué es lo que sucede? Jesucristo lo que hace es que deja su gloria. Deja su gloria de lado, su ejercicio. ¿Alguien tiene o alguien sabe qué es la gloria de Dios? Ajá. ¿Cómo podemos entender la gloria de Dios? Su santidad, ajá, su grandeza, como el reconocimiento de que es lo máximo. Ajá. ¿Alguien más? ¿Qué es la gloria? La gloria de Dios, hay dos formas de entenderla, pero ahorita no solo me voy a la gloria, me voy a referir a la gloria intrínseca de Dios, que es la manifestación de todos sus atributos. De todos sus atributos. Todos estos que hemos ido viendo, todos. Por eso, ¿qué es lo que sucedía? ¿Por qué Isaías tuvo miedo delante de Dios? Porque dijo: muerto soy. ¿Por qué Moisés tenía que bajar con un velo? Porque venía reflejando la gloria de Dios, y si no, se hubieran muerto los que estaban ahí. ¿Ok? Fíjense, Mateo 17. Si hay dudas, me dicen, ¿eh? Mateo 17, versículos 1 y 2. Después de anunciar la muerte nuevamente a sus discípulos, ¿qué es lo que hace Cristo? Se lleva a sus tres más cercanos: Pedro, Juan y Jacobo. ¿Ok? Jacobo sería el primero en morir de los discípulos. Bueno, después de Judas, obviamente, pero de los discípulos verdaderos. Fíjense. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano,